Este cuadro lo conocéis, ¿verdad? Yo creo que el jarrón de los girasoles, creo que creo que un poquito famoso, creo que alguien lo conoce, lo conocerá seguro. Bueno, ¿cuál es mi relación con Van Gogh? Bien, pues esto que estáis viendo aquí es mi trabajo fin de grado. Yo hice, como os acababa de decir, el grado de Historia del Arte en la UNED y mi trabajo fin de grado fue este precisamente. Esta fue la portada, esta es la carátula, ¿vale? Van Gogh visto por sus contemporáneos. Fue la única matrícula que tuve en todo el grado, así que gracias a mi tutora Constanza Nieto. Y bueno, me enamoré de Van Gogh, sí, me enamoré de un pintor muerto y así que yo tenía muchísimas ganas de poder ofrecer, de poder enseñar este trabajo que no porque sea mío, sino porque de verdad la obra de Van Gogh es muy bonita, es muy importante, me parece algo apasionante y me gustaría poderos transmitir el amor que yo siento por estas obras y por esta persona a vosotros, ¿no? Y realmente aquí tenemos algunas de las obras más famosas de Van Gogh, yo creo que son quizás, bueno, aquí aparece el pintor, Van Gogh en uno de sus muchos autorretratos que se realizó, que tiene, como veis, un vendaje rodeando su cara porque justamente se acababa de cortar la oreja. Y si algo yo creo que conocemos todos de Van Gogh, pues seguramente conoceréis que se trata de un pintor que estaba loco, que se cortó una oreja, que se la regaló a una prostituta, que bueno, pues que vivía en la miseria, en su locura, que pintaba de esta manera las estrellas porque debido a su locura y que no fue reconocido en su vida hasta a partir de su fallecimiento. Todo esto es falso, lo único cierto es que sí que se cortó una oreja, es verdad que se la regaló que se la ofrecía a una prostituta, pero no fue a propósito porque tenía un trastorno mental y aunque todavía hoy en día no sepamos exactamente qué es, fue diagnosticado en su época como una especie de epilepsia muy grave y muy aguda y muy fuerte y con un trastorno posterior en el que perdía el conocimiento, la fuerza, la conciencia, o sea que no es correcto pensar que Van Gogh pintaba de esta forma porque estaba loco, porque de hecho cuando él estaba en sus momentos de crisis, él no podía trabajar y de hecho no trabajaba. Y estos son los cuatro cuadros yo creo más famosos, el almendro en flor que le regaló a su sobrino, la noche estrellada, la habitación en Arles y uno de los muchos girasoles que pintó. Bueno, pues Van Gogh es un pintor neerlandés. Vincent Van Gogh nació en Zundert, Holanda, en el año 1853 y murió en el sur de Francia, en Auvers-sur-Oise, en el año 1890. Es decir, vivió 37 años. Pero a pesar de haber vivido tan solo 37 años, él empezó a pintar a los 27. Es decir, que en apenas 10 años nos dejó un legado de aproximadamente 900 cuadros, 1.100 dibujos y bocetos y unas 800 cartas. Y todo este enorme legado lo heredó y lo puso en valor Johanna van Gogh Bonger, que era cuñada de Vincent. Y actualmente su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas de todo el mundo entero y su epistolario, su conjunto de cartas, está prácticamente editadas y traducidas a casi todos los idiomas. Su hermano menor, que fue Theo Van Gogh, marchante de arte en París, fue quien le prestaba apoyo financiero. La primera profesión de Van Gogh fue en una galería de arte, después fue pastor protestante, después fue misionero y comenzó a pintar a los 27 años, que era realmente su vocación. Él quería dedicarse profesionalmente a ser pintor. Y su primera gran obra fue esta de aquí, Los comedores de patatas, porque puede que aclarara, fijaros la diferencia de los colores de la paleta, fijaros qué gama cromática tan diferente. Fijaros qué colores tan oscuros del año 1885 a uno de los cuadros últimos que él pintó ya en el sur de Francia, qué colores más claros y más vivos, ¿no? Por mucho que cambiara los colores, él siempre se preocupó por las personas, por los problemas sociales,
por las personas que trabajaban en las minas, por las personas que trabajaban en los campos, y esto siempre es una constante que vamos a ver en la obra de Van Gogh. Bien, pues desde que el centenario de la muerte de Van Gogh, ya el nombre de Vincent Van Gogh asciende a las escalas más altas de las inversiones financieras porque batió el récord de cotización por haber alcanzado uno de los mayores precios en el mercado del arte de la historia de la pintura, con una de sus obras que alcanzó los 70 millones de dólares. No recuerdo ahora mismo la cifra, pero era una barbaridad. Y más allá de, realmente no debemos confundir valor y precio, porque realmente puede que las obras de Van Gogh sean muy caras, pero la verdadera importancia de la obra no está en ese precio, sino está en esa aportación. Toda la obra y el epistolario de Van Gogh nos habla de problemas de la luz, del color, y creó un vocabulario visual personal sobre el que descansan muchas de las grandes aportaciones al arte contemporáneo, creando una pintura romántica y muy sugestiva que abrió la posibilidad hacia un nuevo discurso ético y estético que sigue todavía a día de hoy inspirando muchísimo, ya no solo a pintores, sino también en la música, en el cine, hasta en la publicidad. Hay publicidad, hay una marca de patatas con su nombre, una marca de absenta, en fin, hay de todo. Aquí en este cuadro tan bonito que veis, por ejemplo, fue un retrato que le hizo el pintor Gauguin, y él está ahí pintando en Arles, en la Casa Amarilla, algunos de sus famosos girasoles. Bueno, pues voy a contaros en qué consiste exactamente Van Gogh visto por sus contemporáneos. Pues este es mi trabajo fin de grado, como os contaba, y lo he volcado el contenido en una clase de las que voy a ofrecer en julio y os voy a hacer un resumen. Se trata de una retrospectiva que muestra los inicios de ese fenómeno de masas a través de las obras que Vincent y Theo Van Gogh seleccionaron para 4 de las exposiciones de arte independiente más importantes que había en aquel momento, que son el Salón de los Independientes, siempre en París, ¿vale? En los años 1888, 89 y 90, y también en otra exposición importante de la Asociación de Pintores Independientes que se llamaba Los 20, en Bruselas. Todo esto está arropado y explicado y expuesto con su contexto cultural, con las fuentes más directas. Y las fuentes más directas en la obra de Van Gogh son sus propias cartas, los testimonios y los cuadros que le dedicaron las personas que le conocieron y apoyaron. Y también con fotografías, con pinturas y con escritos y con críticas de otros contemporáneos. Aquí, por ejemplo, hay una fotografía que veremos en la clase, donde están algunos de los pintores, como por ejemplo Paul Gauguin, Émile Bernard, Paul Signac, Toulouse-Lautrec. Perdón. Este cuadro, este retrato de Van Gogh, se lo pintó su amigo, el pintor Toulouse-Lautrec. Este cuadro que está aquí, El Viñedo Rojo, fue uno de los cuadros que él vendió, fue comprado por la pintora Anna Bosch. Y el último cuadrito que he puesto aquí es un cuadro que pintó su amigo Émile Bernard, y es el funeral de Van Gogh, al que acudieron muchísimos pintores y críticos de arte de la época, porque era una persona muy admirada en el momento en el que falleció. Bien, pues lo que hago, como os decía, es una retrospectiva de las 4 grandes exposiciones de arte independiente en las que participo, así que aquí en la clase veremos pues todo el contexto artístico, todo el aprendizaje que Van Gogh va realizando, ¿no? Este periodo, por ejemplo, todas estas 3 pinturas que él expone por primera vez en el año 1888 en París, en el Salón de los Independientes, son cuadros que él realiza cuando residía en París. ¿Vale? Estos son los famosos huertos y molinos del Montmartre, el Moulin de la Galette, ¿vale? Si conocéis, por ejemplo, el Moulin Rouge, pues estaba aquí. El Moulin Rouge estaba aquí en unos huertos, así eran. Y estas son un cuadro de novelas que él titula Novelas Parisinas, porque cuando lees cartas de Van Gogh te das cuenta de que era una persona que tenía muchísima lucidez y que se pasaba el día leyendo. Por cierto, leía y escribía en 4 idiomas. Que era una persona que, más allá de estar loco, estaba muy lúcido y era una persona muy inteligente.
Esta es una carta que le escribe a Teo, porque a lo largo del tema voy enseñando los cuadros junto con las cartas, junto con bocetos, dibujos, fotografías, en fin, las críticas que recibe. Y esta, por ejemplo, es una de las cartas que le escribe a su hermano. Me parece muy bien, donde le dice, me parece muy bien que incluyas también los libros en los independientes. Habrá que ponerle a este estudio el título de Novelas parisinas. En la siguiente gran exposición, que fue la misma, en los independientes en París, justo al año siguiente, iba a presentar, su hermano Teo le dice que presente 6 obras, pero le parecen muchas y decide que sean 4, y al final Teo no puede presentar las 4 obras que habían previsto y acaba presentando, fijaros, nada más y nada menos que estas 2 obras maestras que son conocidísimas. Estas 2 obras de arte suelen caer, por ejemplo, en la selectividad, o sea, porque son una de las obras más conocidas y más estudiadas en la historia del arte. Esta es La noche estrellada sobre el Ródano y estos son unos lirios. Aquí ya él empezó, ya desde la primera exposición empezó a tener mucho éxito. Fijaros, estos son 2 bocetos donde él describe qué es lo que siente o qué es lo que pretende o los colores, cómo los va describiendo del cuadro de La noche estrellada sobre el Ródano, no por poneros un ejemplo. Hace estos 2 bocetos que están en carta y le dice, te adjunto un pequeño croquis de un lienzo cuadrado de 30, por fin el cielo estrellado, pintado, no leo aquí lo que dijo está el patito, bueno, pintado a la noche a la luz de una farola. El cielo es azul verdoso, el agua azul real, la tierra malva. La ciudad es azul y violeta, el gas es amarillo y los reflejos son rojizos y van cayendo hasta un bronce verdoso. Sobre el campo azul verdoso del cielo, la osa mayor tiene un destello verde y rosa, cuya discreta palidez contrasta con el oro brutal del gas. 2 figurillas de enamorados en color en primer plano. Él describe muchas de sus pinturas con colores malva, violetas y rosas. Si os fijáis, aquí no queda casi nada de los malvas y de los violetas, porque lamentablemente por la luz ha hecho que con el paso del tiempo los pigmentos rojos se hayan ido perdiendo, dejando más cantidad, por lo tanto, de pigmentación azul. Ya sabéis que los violetas son unos tonos que se consiguen mezclando azul y rojo, por lo tanto, si se va perdiendo rojo, lo que va quedándose es azul. Entonces ya no se ve malva ni violeta, se ve azul. Así que esa es la razón. Pero tenemos que imaginar los cuadros de Van Gogh llenos de violetas, malvas y rosados. Y este es una de las críticas que muchas personas dicen, pues Van Gogh no fue conocido en su época. Bueno, pues nada más y nada menos que el crítico de arte Albert Augier escribió un artículo que se llamaba Les Isolés, Vincent Van Gogh, donde decía, atención, su color es increíblemente deslumbrante. Que se sepa, es el único pintor que percibe el cromatismo de las cosas con esa intensidad. Y aquí os he traído pues, un zoom para que veamos cómo pintaba este hombre, que era una cosa increíble. Al año siguiente, el presidente de la Asociación de Artistas Independientes de Bruselas, los 20, le escribe una carta proponiéndole participar en la exposición de los 20 del año siguiente, es decir, del 90. A la que Van Gogh, contentísimo, le responde, acepto con mucho gusto su invitación para exponer con los 20istas. Esta es la lista de los lienzos que le tengo destinados. Girasoles, girasoles, la hiedra, huerto en flor, trigal con sol naciente y la viña roja. Quizás supere los 4 metros de habitación, pero como creo que los 6 juntos así elegidos harán un efecto cromático bastante variado, quizás encuentres la forma de colocarlos. Bien, pues estos son los cuadros que aparecen en la lista. Estos cuadros, no sé cómo, por cierto, el del medio arriba, la hiedra, es un cuadro que está en paradero desconocido, solamente tenemos un dibujo, por lo tanto, pero era una hiedra, pues debían ser un cuadro verde, marrón, muchísimos tonos rojizos y verdosos. Y lo que él pretendía con estos 6 cuadros, cuando lo envía a los 20, es que estuvieran presentes las 4 estaciones del año, ¿de acuerdo? Estaban presentes las 4 estaciones del año y también estaban presentes todos los colores primarios,
alternados con los colores secundarios. O sea que este hombre lo tenía todo cogido con pinza, Vincent, cuando envió esto. Bueno, pues resulta que unos días antes de la inauguración de la exposición, el pintor Henry de Groux dijo que él no estaba dispuesto a presentar sus obras junto a los abominables jarrones de girasoles de Monsieur Vincent van Gogh. Y a lo que saltó Toulouse-Lautrec, el pintor Toulouse-Lautrec, diciéndole que cómo se atrevía a insultar a tan gran artista, a lo que el pintor Toulouse-Lautrec y el pintor Paul Signac le amenazaron en duelo por haber insultado en la obra de Van Gogh. Total, que al final el pintor de Henry de Groux terminó siendo expulsado de la asociación. La exposición se inauguró 2 días después, aquí como os acabo de enseñar, con los 2 girasoles, por supuesto, y adivináis cuál fue uno de los mayores éxitos de la exposición, pues los cuadros de Van Gogh. Y concretamente los abominables jarrones de girasoles de Monsieur Vincent van Gogh. Y en el mismo año, nada más concluir la exposición de los 20 en Bruselas, vuelve a exponer con los independientes. Fijaros la fecha, de marzo a abril. Y esta vez nada más y nada menos que con toda esta cantidad de cuadros, de paisajes. Fijaros qué preciosidad, qué variedad de colores. Bueno, pues ya no expuso más, porque unos meses más tarde se acabó pegando un tiro precisamente en el momento en el que su carrera estaba teniendo muchísimo éxito. Pero era una persona que se sentía muy sola y muy deprimida, se acabó dando un tiro y sobre todo se sentía una carga, tenía una enfermedad, un trastorno mental que no conseguía muy bien diagnosticarle, y era una persona que sufría. Y el arte era su terapia, el pintar, escribir, leer. Ya habéis visto que en apenas 10 años nos ha dejado 900 cuadros y unos 1.100 dibujos y bocetos. Aquí tenéis otra carta, otro boceto y esta obra de Los cipreses, que es preciosa. Y para terminar este resumen de Van Gogh, un comentario de la crítica de la revista Art et Critique de Georges Leconte, que dice: el feroz impacto de Monsieur Van Gogh y su exclusivo uso de los colores que armoniza fácilmente causan efectos poderosos. El fondo violeta de los cipreses y la sinfonía verde del paisaje producen una vívida impresión. Y ahora nos vamos con el